Estás nadando en la costa de Australia en un día caluroso. El agua es clara, refrescante y parece perfecta. De pronto, algo suave como cintas de seda roza tu piel. Al principio te maravillas con esa sensación extraña, pero enseguida te invade el pánico. Estás en aguas australianas y cualquier roce puede ser mortal. Al mirar hacia abajo, distingues una medusa transparente, diminuta, con largos tentáculos que se agitan en el agua. Y justo en ese instante, el dolor se vuelve insoportable. Felicidades. Acabas de encontrarte con la medusa caja australiana. Y si te preguntas cuánto tiempo te queda, la respuesta es brutal. Alrededor de 5 minutos. Sí, menos de lo que tardas en calentar un burrito congelado. Y lo peor no es solo el dolor indescriptible, sino saber que lo que te atacó no es un monstruo raro y exótico, sino un miembro más de un club enorme. El 15% de todas las especies animales del planeta poseen algún tipo de veneno. Eso significa que 1 de cada 7 animales es capaz de matar o paralizar con un simple toque. Y aquí conviene aclarar algo: veneno y toxina no son lo mismo. Si te muerde y mueres, es venenoso. Si lo muerdes tú y mueres, es tóxico. El veneno necesita ser inyectado activamente, a través de colmillos, aguijones, espinas o glándulas. La toxina, en cambio, basta con ingerirla o tocarla. Un ejemplo claro: la rana dorada venenosa de Colombia. Su piel segrega una toxina tan potente que los indígenas la usan para impregnar las puntas de sus dardos. Una sola rana puede recubrir hasta 50 proyectiles, letales por años enteros. Pero si crías esa misma rana en cautiverio, alimentándola de insectos comunes y no de las hormigas y ácaros específicos de su hábitat, pierde toda toxicidad. En otras palabras, no produce la sustancia, la acumula de su dieta. Con los animales verdaderamente venenosos no pasa lo mismo. Sus glándulas son auténticos laboratorios bioquímicos, capaces de generar decenas o cientos de proteínas distintas, cada una diseñada para arruinarte la vida de un modo específico. Y este sistema no apareció ayer. El uso del veneno es un arma antigua, tan vieja que algunos grupos, como los cnidarios, medusas y corales, llevan perfeccionándola más de 600 millones de años. La razón de su éxito es simple: la carrera armamentista de la evolución. Imagínate peces primitivos con dientes que intentan devorar a otros cubiertos de escamas duras. Los depredadores desarrollan mandíbulas más fuertes, las presas, armaduras más gruesas. El ciclo se repite durante millones de años, hasta que un animal encuentra la trampa perfecta: inyectar químicos letales directamente en el cuerpo del enemigo, saltándose toda defensa física. Así comenzó un juego sin fin. Cada vez que la presa evoluciona resistencia, el depredador inventa una toxina más potente. Con tanto tiempo de refinamiento, no es raro que hoy en día existan más de 100 formas independientes de veneno. Y aunque hay miles de variantes, casi todas se agrupan en 4 tipos principales: neurotóxicos, hemotóxicos, citotóxicos y miotóxicos. Los 4 jinetes del apocalipsis, versión biológica. Empecemos con los neurotóxicos, quizá los más temidos. Como su nombre indica, atacan el sistema nervioso, el cableado eléctrico de tu cuerpo. Para entender lo que hacen, hay que repasar cómo funciona un nervio. Cada vez que decides mover un músculo, un impulso eléctrico viaja a toda velocidad por una neurona. Al llegar al extremo, libera moléculas de acetilcolina, que cruzan un diminuto espacio y se acoplan a receptores del músculo, ordenándole contraerse. Es un mecanismo elegante y rapidísimo. Los neurotóxicos destrozan este sistema de maneras diabólicas. El veneno de la mamba negra, por ejemplo, contiene toxinas que se adhieren a los receptores de acetilcolina como si fueran superpegamento. El cerebro grita órdenes, los nervios envían señales, pero los músculos ya no responden. El resultado es la parálisis completa. Y aunque estar inmovilizado ya es aterrador, lo peor es recordar que también tu diafragma es un músculo. Cuando deja de funcionar, dejas de respirar. Tras una mordida de mamba negra, tienes alrededor de 1 hora antes de asfixiarte, y lo más cruel, permaneces consciente hasta el final. Las medusas también juegan en esta liga. La medusa Irukandji, prima pequeña y aún más siniestra de la caja australiana, apenas mide lo que una uña, invisible en el agua. Su picadura desencadena el llamado síndrome Irukandji: calambres insoportables, vómitos, sudor incontrolable, presión arterial disparada y una sensación de muerte inminente tan intensa que es considerada síntoma clínico. Muchos pacientes, incapaces de soportar el dolor, suplican que los dejen morir. Y aunque la mayoría sobrevive, algunos deben soportar semanas enteras de tormento.
Pero quizá el ejemplo más macabro es el caracol cono. Sí, un simple caracol marino. Armado con un diente modificado como arpón, dispara toxinas capaces de bloquear los canales de sodio, calcio o potasio, anulando la comunicación entre nervios y músculos. Dependiendo de la especie, los síntomas varían desde dolor inmediato hasta parálisis y fallo respiratorio. El caracol cigarrillo, por ejemplo, recibe ese nombre porque tras su picadura apenas te queda el tiempo suficiente para fumarte un último cigarro. Lo increíble es que incluso este arsenal tiene aplicaciones médicas. Algunas toxinas del caracol cono han inspirado fármacos analgésicos 1000 veces más potentes que la morfina, pero sin el riesgo de adicción. Lo que para un pez es una sentencia de muerte, para nosotros puede convertirse en alivio frente al dolor crónico. Los neurotóxicos son, sin duda, los campeones del terror. Pero no están solos. Existe otro grupo igualmente devastador, los hemotóxicos, venenos que no atacan tus nervios, sino tu sangre y tus vasos sanguíneos. Y en este caso, el enemigo perfecto es la víbora de Russell, responsable de miles de muertes cada año en Asia. Su veneno altera los factores de coagulación, provocando que tu cuerpo forme microcoágulos por todas partes. En cuestión de horas, agotas tu reserva de plaquetas y factores, quedando incapaz de detener cualquier hemorragia. Lo que sigue es un desfile de síntomas horribles: encías sangrantes, hemorragias nasales, sangre en la orina y, en los peores casos, sangrado en los ojos. Por fuera, la herida inicial parece leve. Por dentro, tu sistema circulatorio está colapsando. Y no son solo serpientes. Los murciélagos vampiro también usan veneno hemotóxico, aunque con un propósito menos mortal: mantener la sangre fluyendo mientras beben. Su saliva contiene anticoagulantes tan efectivos que las heridas siguen sangrando mucho después de que se alejan. Tanto, que los científicos han estudiado estas moléculas para crear medicamentos que previenen coágulos en humanos. Así, mientras unas toxinas hacen que dejes de respirar, otras hacen que sangres hasta la muerte. Diferentes caminos hacia el mismo final. Y aún no hemos hablado de los venenos que directamente derriten tus tejidos. Ya vimos cómo los venenos neurotóxicos paralizan tus nervios y cómo los hemotóxicos convierten tu sangre en un caos mortal. Pero el viaje al infierno químico no termina ahí. Existen otros dos tipos igual de aterradores: los citotóxicos y los miotóxicos. Estos no buscan apagar el sistema eléctrico ni bloquear la tubería, sino algo aún más directo: destruir tus propias células. Los citotóxicos actúan como una especie de ácido viviente. En lugar de atacar procesos complejos, se centran en lo más básico: la membrana celular. Imagina cada una de tus células como un globo de agua recubierto por una capa finísima de grasa. Esa capa mantiene dentro todo lo que necesitas para vivir. Ahora imagina que alguien inventa una proteína capaz de reventar esos globos uno tras otro. Eso es lo que hacen muchos venenos citotóxicos. Un ejemplo famoso es la araña reclusa parda. Su mordida puede pasar desapercibida en un principio, como un simple pinchazo. Pero en cuestión de horas, la herida se convierte en una llaga necrosante. El culpable es una enzima llamada esfingomielinasa D, un compuesto tan raro que solo existe en unos pocos organismos. Lo que hace es degradar un lípido esencial de las membranas celulares. El resultado: las células estallan y los tejidos se pudren. El cuerpo, al intentar defenderse, envía glóbulos blancos, pero estos terminan liberando más enzimas destructivas, empeorando el desastre. Al final, la mordida puede dejar cicatrices profundas que tardan meses en cerrar e incluso requieren injertos de piel. Las serpientes escupidoras de África y Asia también han perfeccionado esta estrategia. A diferencia de otras, no necesitan morder para inocular veneno, lo lanzan a presión con una puntería escalofriante. Son capaces de alcanzar los ojos de su objetivo a 3 metros de distancia. Y ahí, en la córnea, las toxinas citotóxicas hacen su trabajo, literalmente derritiendo las capas superficiales del ojo. Si no se trata a tiempo, el resultado es ceguera permanente. Y por si fuera poco, algunas serpientes, como la cobra real, combinan neurotoxinas y citotoxinas en un cóctel devastador. Una dosis interrumpe tus nervios mientras la otra convierte tus tejidos en papilla. Es como si la evolución hubiera decidido no elegir un arma y usar todas al mismo tiempo. Ahora pasemos a los miotóxicos, los venenos que van directos a los músculos. Piensa en tus fibras musculares como cuerdas finamente organizadas dentro de un tubo protector. Los miotóxicos destruyen esa envoltura y liberan el contenido de golpe. Una de las consecuencias más graves se llama rhabdomiólisis.
Los músculos se descomponen tan rápido que liberan mioglobina en grandes cantidades. Esa proteína, útil en condiciones normales, se vuelve tóxica cuando inunda la sangre. Llega a los riñones, los obstruye y en cuestión de horas, causa fallo renal. Un caso emblemático es la serpiente conocida como serpiente marrón australiana. Su veneno no solo afecta a los nervios y la sangre, también contiene potentes miotoxinas. Tras la mordida, los músculos empiezan a doler intensamente, la orina se vuelve color oscuro, como cola, y, si no se recibe tratamiento, los riñones colapsan. Lo inquietante es que, a simple vista, la herida puede parecer menor. Pero el verdadero daño ocurre dentro, en silencio. Algo similar sucede con ciertas serpientes de cascabel. Sus venenos combinan efectos hemotóxicos y miotóxicos. Primero destrozan los vasos sanguíneos y luego atacan directamente los músculos. Por eso, en muchos casos, incluso cuando el paciente sobrevive gracias al antídoto, queda con secuelas permanentes, pérdida de masa muscular, rigidez o incapacidad para mover la zona afectada. Y aquí conviene mencionar un detalle que a veces se pasa por alto: muchos venenos no son puros. Es decir, rara vez un animal tiene un solo tipo de toxina. En realidad, suelen mezclar varias en proporciones diferentes, creando cócteles diseñados para matar con eficacia quirúrgica. Una serpiente puede inocular al mismo tiempo compuestos neurotóxicos, hemotóxicos y miotóxicos. El efecto combinado es lo que las hace tan letales. Pero no todo es muerte. De hecho, algunos de los venenos más aterradores han terminado salvando vidas. Las enzimas citotóxicas, por ejemplo, han inspirado tratamientos contra el cáncer. Al fin y al cabo, si algo es capaz de destruir células de forma tan efectiva, ¿por qué no dirigirlo contra las células tumorales? Lo mismo ocurre con los miotóxicos. Su estudio ha dado pistas para tratar enfermedades musculares y mejorar la comprensión de cómo funcionan nuestras fibras en condiciones extremas. Lo fascinante es que la línea entre veneno y medicina siempre ha sido delgada. El mismo compuesto que puede paralizarte o hacer que sangres por los ojos, también puede convertirse en un fármaco que salva vidas. La diferencia está en la dosis y en la manera de administrarlo. Hasta ahora hemos repasado los 4 grandes grupos: los que apagan el sistema nervioso, los que colapsan la sangre, los que derriten células y los que destruyen músculos. Cada uno es un ejemplo de cómo la evolución, en su carrera interminable de depredador contra presa, ha creado armas químicas inimaginables. Pero la historia no termina aquí. Todavía falta hablar de variantes más extrañas, como los venenos que atacan directamente al corazón o los que generan un dolor insoportable sin matarte, un dolor tan intenso que ni la morfina puede calmarlo. Y lo más sorprendente, algunos de esos venenos no provienen de serpientes, arañas o medusas, sino de criaturas que nadie esperaría. Hasta ahora hemos visto venenos que atacan nervios, sangre, músculos y tejidos. Pero hay otros que van más allá de esas categorías y que muestran hasta dónde puede llegar la creatividad de la evolución. Entre ellos destacan los cardiotóxicos y los algogénicos. Los cardiotóxicos apuntan directamente al motor del cuerpo, el corazón. Este órgano late unas 100.000 veces al día, bombeando sangre sin descanso. Si se interrumpe ese ritmo, aunque sea por unos segundos, el resultado puede ser fatal. Y ciertos animales han aprendido a manipularlo de maneras aterradoras. La medusa caja australiana, la misma que vimos al inicio, es un ejemplo perfecto. Sus diminutos dardos microscópicos inyectan un cóctel de proteínas, entre ellas porinas que perforan células y permiten que el calcio se acumule en cantidades letales. Cuando esto ocurre en las fibras musculares del corazón, el resultado es un colapso casi inmediato. Víctimas que parecen sanas un minuto después de la picadura pueden caer muertas en cuestión de 5 minutos. Y lo peor, el dolor es tan intenso que a veces ni siquiera logran nadar hasta la orilla. Algunas cobras también cuentan con armas cardiotóxicas. Sus toxinas de 3 dedos interfieren con los canales eléctricos que regulan los latidos. No matan de inmediato como la medusa, pero poco a poco hacen que el corazón pierda fuerza, como un globo que se desinfla lentamente. Si no hay intervención médica, el desenlace es el mismo: paro cardíaco. Y si esto no fuera suficiente, existen venenos algogénicos, cuyo único propósito parece ser causar dolor insoportable. El platypus, ese animal que ya parece inventado por un niño creativo, con pico de pato, cuerpo de mamífero y huevos, guarda en los machos una sorpresa aún más absurda: espolones venenosos en las patas traseras. Su veneno no mata, pero provoca un dolor tan agudo que ni la morfina consigue aliviarlo. Víctimas han descrito la sensación como inmediata, sostenida y devastadora.
Y lo peor es que puede durar meses, incluso años, dejando secuelas permanentes. Lo fascinante es que estos efectos no encajan del todo en las 4 categorías clásicas: neuro, hemo, cito y miotóxicos. Son variaciones que se superponen, pero tan particulares que los científicos les dieron nombres propios. Los cardiotóxicos se pueden considerar derivados de los miotóxicos, pues el corazón es un músculo. Los algogénicos, en cambio, afectan a los nervios del dolor, bajando el umbral para que cualquier estímulo se sienta insoportable. Y hay más ejemplos extraños. Algunos venenos son nefrotóxicos, dañan directamente los riñones. Otros son enterotóxicos, atacan los intestinos. En la práctica, cada grupo animal ha afinado sus toxinas para un objetivo concreto. Y lo inquietante es que siempre hay margen para la sorpresa. Lo cierto es que el catálogo de la naturaleza es casi ilimitado. Tomemos al caracol cono otra vez. Ya dijimos que algunos de sus conotoxinas paralizan músculos. Pero otra especie de este mismo género desarrolló una técnica aún más retorcida: inyecta insulina modificada directamente en su presa. Esa insulina es tan potente que provoca una bajada súbita de azúcar en la sangre de los peces, dejándolos en coma en segundos. Un arma química digna de un laboratorio, fabricada por un caracol que se mueve apenas unos centímetros por hora. Otro caso sorprendente es el murciélago vampiro. Su saliva contiene una sustancia llamada draculina, que evita que la sangre coagule. Lo interesante es que esta molécula, que a una vaca le resulta molesta, en medicina humana se ha convertido en inspiración para fármacos que previenen coágulos peligrosos. Así, el mismo veneno que facilita que un murciélago se alimente puede salvar vidas en un hospital. Lo mismo pasó con la víbora de Russell. Su veneno activa factores de coagulación de forma masiva, algo mortal para una víctima. Pero de ese cóctel, los científicos aislaron compuestos que dieron origen al captopril, el primer medicamento inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Hoy en día, millones de personas con hipertensión lo toman a diario. Una serpiente que puede matarte con su mordida también ha salvado más vidas de las que jamás quitó. Y así llegamos a la paradoja final: los venenos más horribles no solo destruyen, también curan. La investigación moderna ha encontrado analgésicos en toxinas de caracoles, tratamientos para la diabetes en la saliva de lagartos y posibles terapias contra el cáncer en las proteínas de arañas y escorpiones. Lo que empezó como un arma en una guerra evolutiva interminable puede convertirse en una herramienta médica insustituible. Pero cuidado, nada de esto significa que el peligro haya pasado. Hoy en día, millones de personas siguen siendo mordidas o picadas cada año. Solo las serpientes envenenan a unas 3 millones de personas anualmente, con más de 150.000 muertes registradas. Y esas son solo las cifras oficiales. En regiones rurales de África y Asia, muchos casos nunca llegan a los hospitales, lo que significa que el número real es mucho mayor. Peor aún, el cambio climático está expandiendo el rango de estos animales. Serpientes que antes se limitaban a ciertas regiones cálidas ya se están moviendo a territorios nuevos, aumentando el riesgo en lugares donde la gente no está preparada. El ejemplo más claro es la víbora gabón de África Occidental, que podría triplicar su territorio de aquí a 2070. Y no hablamos de un animal cualquiera. Es una de las serpientes con los colmillos más largos del mundo y un veneno potentísimo. Así que, aunque suene tentador pensar en los venenos solo como herramientas médicas, la verdad es que siguen siendo una de las fuerzas naturales más letales del planeta. Un recordatorio de que la evolución no diseña con bondad ni con maldad, sino con eficacia. Y todavía nos falta hablar del futuro. Como la ciencia busca aprovechar este arsenal biológico, como las farmacéuticas investigan compuestos que hoy matan pero mañana podrían curar. Llegados a este punto, ya queda claro que el veneno es mucho más que un simple mecanismo de defensa o un arma de ataque. Es una auténtica fábrica química en miniatura, perfeccionada durante cientos de millones de años. Y ahora, en pleno siglo XXI, la humanidad está empezando a comprender que dentro de estas armas biológicas también se esconde una fuente inmensa de conocimiento y de medicina. El ejemplo más famoso es el de la serpiente de cascabel brasileña, pariente de la víbora de Russell. Su veneno contiene una molécula que altera la presión sanguínea. A partir de esa molécula, los científicos desarrollaron el captopril, el primer fármaco de una clase llamada inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Hoy se prescribe a millones de pacientes con hipertensión en todo el mundo y ha salvado más vidas que cualquier otra aplicación de un veneno en la historia. El lagarto monstruo de Gila, un reptil del desierto norteamericano, también tiene su papel en la medicina moderna. Su saliva contiene una sustancia llamada exendina 4,
que inspiró un medicamento crucial para tratar la diabetes tipo 2. Lo irónico es que el mismo lagarto que durante años fue considerado peligroso y molesto resultó ser clave para controlar los niveles de azúcar de millones de personas. El caracol cono, al que ya describimos como un asesino marino armado con un arpón químico, nos regaló una de las joyas más prometedoras contra el dolor crónico. Su toxina dio lugar a la ciconotida, un analgésico 1000 veces más potente que la morfina, pero sin riesgo de adicción. Para personas con dolores intratables, este descubrimiento marca la diferencia entre una vida de sufrimiento y la posibilidad de llevar una existencia más normal. Incluso el ornitorrinco entra en esta lista. El veneno de sus espolones contiene péptidos que podrían servir para entender mejor cómo el cuerpo regula la insulina. Investigadores estudian si esos compuestos podrían dar lugar a nuevos fármacos para controlar la glucosa en pacientes diabéticos. Y lo mismo ocurre con escorpiones, arañas e incluso anémonas marinas. Sus toxinas están siendo investigadas como posibles tratamientos contra el cáncer, inmunosupresores para trasplantes o insecticidas selectivos que afecten solo a plagas y no a otros animales. Lo que para un ratón es una condena de muerte, para un laboratorio puede ser la clave de un pesticida más seguro o de una quimioterapia menos agresiva. Sin embargo, hay un problema enorme: el acceso a los antivenenos. En teoría, tenemos tratamientos para muchas mordidas y picaduras. Pero producirlos es costoso, requieren refrigeración y en algunos casos se necesitan múltiples dosis para salvar a un solo paciente. En países pobres o en zonas rurales, eso significa que miles de personas mueren cada año sin recibir atención. En África subsahariana, por ejemplo, algunos estudios indican que por cada caso reportado, hay 30 que nunca llegan a un hospital. La tragedia es doble: no solo mueren, sino que lo hacen por una causa prevenible. Y mientras tanto, el cambio climático y la expansión humana están aumentando el contacto entre personas y animales venenosos. Serpientes que antes habitaban regiones limitadas ahora se encuentran en zonas urbanizadas. Insectos que antes no podían sobrevivir en climas fríos ahora empiezan a colonizar nuevos territorios. Todo apunta a que los encuentros con especies venenosas serán cada vez más comunes. La paradoja está servida. El veneno, esa sustancia diseñada para matar, se convierte al mismo tiempo en una de las fuentes más prometedoras de curación. Y lo que determina de qué lado de la balanza caemos no es la biología, sino lo que decidamos hacer con ella. Si ignoramos el problema, millones seguirán muriendo por mordidas de serpiente o picaduras de escorpión. Pero si invertimos en investigación, producción de antídotos y exploración de nuevas aplicaciones médicas, esos mismos venenos pueden salvar más vidas de las que jamás han quitado. En última instancia, el veneno nos recuerda que la naturaleza no tiene moral. No existe el bien ni el mal en la evolución, solo eficacia. Una proteína que bloquea tus nervios puede ser la diferencia entre un depredador que cena y una presa que escapa. Un péptido que disuelve tejidos puede ser la clave de un medicamento que destruye tumores. Todo depende de cómo lo usemos. Así que la próxima vez que veas una noticia sobre un animal venenoso, piensa en todo lo que hay detrás. Sí, puede matarte en minutos. Pero también podría contener la molécula que algún día salve tu vida o la de alguien que amas. El verdadero poder del veneno no está solo en su capacidad de matar, sino en nuestro ingenio para transformarlo en cura. Cada tipo de veneno es, en realidad, una lección. Nos habla de la historia evolutiva del planeta, de la carrera eterna entre depredadores y presas, y de la posibilidad de convertir lo más letal en lo más útil. En sus moléculas está escrito un relato de muerte, pero también una promesa de vida. Y si algo queda claro después de todo este recorrido es que la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Donde creemos ver solo peligro, puede esconderse la esperanza. Donde pensamos en dolor, puede haber medicina. Esa es la gran ironía del veneno: nos aterra, pero al mismo tiempo nos salva.